Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a hablar sobre depresión. ¿Qué es la depresión? Tenemos que ver tres factores. Tenemos que ver el humor, la actividad y los pensamientos. Con respecto al humor, todos suponemos que lógicamente es un humor triste, ¿no es cierto? Puede ser llanto, puede ser simplemente tristeza sin llanto. A veces puede ser aplanado directamente, o sea, la persona no siente nada. Puede tener anedonia, o sea que muchas actividades que antes le agradaban, en este momento no las puede hacer porque no le gusta, no le sale. Con respecto a lo que es la actividad, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si la persona era muy activa, generalmente lo que vamos a encontrar ahora es que la persona no puede realizar las actividades diarias, le cuesta desde higienizarse hasta ir al trabajo, también le cuesta levantarse de la cama, mucha gente permanece en la cama todo el día, a eso se le llama clinodinia. En el caso de los pensamientos, que son muy importantes también porque a veces son los únicos que están. A veces uno ve que la persona está dentro de todo bien, pero si empezás a preguntarle, te das cuenta que sus pensamientos tienen mucho que ver con los pensamientos depresivos. En ese caso, estos pensamientos son muy extremos, son pensamientos que en algún momento obviamente que los vamos a hablar, los vamos a poder hablar en otra charla y separarlos y poder desmenuzarlos, saber cuáles son. En principio les digo que son pensamientos muy extremos, en algunos casos pueden llegar incluso a no querer vivir. El paciente manifiesta muchas veces que no quiere vivir y que puede tener planes de querer quitarse la vida. Cuando la depresión es muy extrema, si no, generalmente los sentimientos o los pensamientos son más bien de culpa, por ejemplo, pueden haber también sensación o pensamiento de ruina, que es cuando a uno le empieza a ir mal y siente que no va a mejorar. Bueno, todo esto con respecto a los síntomas. Ahora, ¿cómo se detecta, no? Nosotros vamos a un profesional de la salud, que generalmente es un psiquiatra, puede ser el médico clínico también que lo detecte, u otro profesional, y él nos va a empezar a preguntar, en lo cual va a surgir que el análisis es clínico, y esto se llama anamnesis, que es cuando nos empiezan a preguntar y se detecta de esa manera. Aunque ustedes no lo crean, en psiquiatría no hay estudios que detecten directamente la depresión, sino que lo que se hace es, en general, tratar de descartar todo lo demás. O sea, se descarta que no sea un hipotiroidismo, que no tengas otras enfermedades, anemia, que no tengas enfermedades de las glándulas endocrinas, que no tengas todo tipo de desequilibrios y que no tengas unas enfermedades, por ejemplo, que a veces es previo a las enfermedades neurológicas, aparece la depresión, ¿no es cierto? Y bueno, se ven todos los antecedentes del paciente, entre ellos si tuvo un ACV, si tuvo un infarto, porque posteriormente a los eventos cardiovasculares, por lo general podés tener una depresión, así como también la podés tener antes de padecer Parkinson, enfermedades del sistema nervioso, y antes de una demencia senil. En el caso de los ancianos puede ser que se presente una depresión primeramente, que esto lo podemos, lógicamente cada tema se puede charlar aparte. Bueno, ¿qué hacemos una vez que tenemos el diagnóstico? Hicimos los diagnósticos diferenciales y que ya descartamos todo lo que es clínico. Tenemos que ver si es leve, moderado o grave. Obviamente que hay escalas que el paciente las puede hacer en el consultorio, que es la escala de Beck, por ejemplo. Sin embargo, el médico que tiene mucha experiencia directamente no le hace hacer la escala, sino que lo determina por los síntomas. La levedad
reside en que, por ejemplo, la persona todavía puede realizar sus cosas, puede ir a trabajar, tiene un ánimo que lo puede controlar, pero es triste, y duerme más o menos. En esos casos, a veces la psicoterapia es el principal tratamiento. En este caso, yo recomendaría que sea por todos los estudios previos que se han hecho y las demostraciones, sería la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Yo no, obviamente que ya me conocen, no tengo nada en contra de la terapia psicoanalítica. Pero ¿qué pasa? El paciente deprimido, por lo general, se encuentra de que no puede a veces sostener lo que son las psicoterapias de tipo psicoanalítico. Por su estado, necesita en realidad que el terapeuta, que es un psicólogo generalmente, le dé todas las pautas necesarias para empezar a poder realizar determinadas cosas. Por eso al principio es solamente conductual. Quizás el terapeuta le va a decir empezar a realizar actividades físicas, a caminar a la mañana, a prepararte el desayuno como corresponde. Un montón de pautas que en realidad entran dentro de las terapias cognitivas. ¿Qué pasa cuando los síntomas son de moderados a graves? Que es decir, que el paciente no puede realizar cambios con los consejos que le ha dado el psicólogo y los síntomas son más intensos, realmente no puede dormir o a veces duerme demasiado, realmente no siente apetito o tiene demasiado apetito. Hay diferentes tipos de depresiones, obviamente. ¿Qué pasa cuando excede la capacidad de la persona de salir del cuadro? En ese caso se puede medicar y el tratamiento sería con psicólogo y psiquiatra. El psiquiatra se va a encargar del tratamiento farmacológico. En ese caso, lo que sucede es que de acuerdo al tipo de depresión que tiene, va a ser el fármaco que se le indique. Pero les puedo llegar a nombrar algunas que muchos pacientes ya conocen, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, sertralina, fluoxetina, otros más complejos como venlafaxina. También podemos hacer aparte todo un diálogo acerca de las medicaciones. En el caso de cuál se prefiere, a veces tiene que ver mucho con las causas y con los síntomas. Las causas de la depresión es en general hereditario. Puede ser que nuestros padres lo hayan tenido, eso es una de las causas principales. Las otras son causas psicosociales, puede ser que tengamos una separación, una pérdida. Depresión siempre lo asociamos con pérdida. Hemos perdido algo, ya sea que haya fallecido un ser querido, o que hayamos perdido el trabajo, o que hayamos perdido la pareja, lo que sea. Entonces, esos son los factores psicosociales. También se tiene en cuenta el desequilibrio de las glándulas neuroendocrinas, que puede desequilibrarse todo el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, pero principalmente tenemos en cuenta las hormonas neuroendocrinas, que se llaman serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, glutamato. Ustedes saben que yo se las nombro siempre que vienen, les digo, mirá, siempre se desnivelan las hormonas neuroendocrinas, que son las que todos los seres humanos fabricamos estas sustancias en nuestro cerebro y se pueden desequilibrar. Al desestabilizarse estas hormonas internas, realmente ocurre el cuadro y por eso se usan medicamentos. ¿Por qué hay que tomarlos todos los días? Porque estos medicamentos van a actuar todos los días sobre la producción de serotonina, de noradrenalina, de dopamina. Entonces, si un día los dejamos de tomar, desgraciadamente, se pierde el trabajo, así que se pierde la producción de hormonas. Bueno, otras cosas que tenemos que tener en cuenta.
hay unos factores que hacen que por ejemplo, que las depresiones sean mucho más severas. En esos casos, a veces cuando el paciente realmente tiene peligro de vida, ¿no? de autolesionarse, de sentimientos de querer quitarse la vida, realmente se interna. La persona puede estar internada. No se recomienda en las depresiones que son más leves, obviamente. Y en estos casos hay tratamientos extremos que en nuestro país, por ejemplo, no se usan, que son las terapias electroconvulsivas. No se usan, pero son efectivas. Y la estimulación magnética transcraneal, que generalmente no hay aparatos en nuestro país, hay poquitos, pero se pueden utilizar. Bueno, después en comentarios me pueden poner qué les pareció la charla. Obviamente que no está todo completo, faltan muchas cosas. Falta, sobre todo lo principal, desarrollar cada parte. Una de las cosas que no se dicen a veces en las primeras entrevistas es el consumo de drogas. Pueden llegar a provocarlo, a la depresión, o ser depresivo y a su vez tomar drogas. Lo mismo que con el alcohol. Son sustancias que cambian el humor rotundamente en una persona. Y bueno, a veces no se habla por un tema tabú, todavía sigue siendo tabú. Bueno, los veo en las próximas charlas, las de depresión las voy a seguir desarrollando y bueno, coméntenme abajo en los comentarios a ver qué agregarían ustedes, qué les faltaría. Si les sirvió, les voy a decir lo mismo que todos, que es cuando le ponen me gusta al video, lo comparten con una persona que ustedes consideren que le puede servir y síganme en este canal que es la doctora Cristina Kobylansky. Les mando un saludo y nos seguimos viendo.